delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido, apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino la voz a él, una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Este es el tema del mensaje. ¿Qué haces aquí, Elías? Voltea con el que estás a un lado de ti y dile: ¿qué haces aquí? Pregúntale: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si ya le has dicho ¿qué haces aquí?, no lo estés corriendo, sino dale un fuerte saludo, sonríele aunque traigas la mascarilla y puedes tomar tu lugar. Y el mensaje se llama justamente así: ¿qué haces aquí? Y para poderte explicar por qué se llama así, tengo que remontarme al libro de los Reyes. Hay varios que han mencionado que se ha escrito los Reyes, se mencionan a varios personajes. Uno de ellos es Esdras, que era uno de los que hacía la redacción histórica de los reyes, de las crónicas que habían pasado. Otros le atribuyen ese libro a Isaías, pero la mayoría piensa y cree, de los historiadores, así como José fue uno de los más grandes historiadores en el tiempo de Jesús, le atribuyen este libro a Jeremías. Y este libro que fue escrito es una narración de todos los reyes. Los primeros 2 capítulos del libro de Primera de Reyes está hablando de David, que fue el segundo rey, pero podemos decir que es el primer rey que estuvo conforme al corazón de Dios. Primero estuvo Saúl como rey sobre todas las tribus de Israel, pero Saúl hizo lo malo delante de Jehová y Jehová no le dio su bendición. Después estuvo David, y es el hombre conforme al corazón de Dios, pero también sabemos que se ha equivocado. Y tenemos también después a Salomón, y Salomón es uno de los reyes más impresionantes en sabiduría. Al iniciar, lo que pidió fue favor de Dios y sobre todo sabiduría para poder gobernar al pueblo. Aunque de repente tanta sabiduría lo desvió, y al final de sus caminos podemos ver en Eclesiastés que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Muchos dicen que empezó un poco a disvariar y alucinar en sus últimas épocas, por todo lo que había hecho, que aunque tomó decisiones acertadas, también hizo errores delante de Jehová. Pero al morir Salomón, se empezó a hacer una división en los reinos. Y esa división de los reinos se hicieron de 12 tribus, se hicieron 2 pueblos. El pueblo del norte, que era de 10 tribus, y esas 10 tribus era conocido como Israel. Y las tribus del sur, 2 tribus del sur, que era Judá, donde se encontraba Jerusalén. Y en este libro de los reyes menciona a estos reyes que gobernaron en cada área, en cada territorio, pero todos los reyes del norte, aproximadamente 20 reyes, estaban mal delante de Dios. Hicieron lo contrario, fueron malos ejemplos para el pueblo. Si nosotros recordamos al libro de los jueces, conocemos un ciclo en el cual hacían lo malo delante de Dios, se arrepentían, mandaba un Salvador, los rescataba y regresaban a comunión con Dios. Pero el pueblo de Israel en el tiempo de los reyes no regresaba al corazón de Dios. El pueblo simplemente se alejaba y se alejaba. ¿Por qué? Por la culpa de los malos gobernantes. Los reyes que en lugar de buscar la voluntad de Dios, ¿qué hicieron? Buscaron más dinero y se aliaron con países extranjeros, y al aliarse con países extranjeros empezaron a imitar sus dioses, empezaron a adorar sus dioses.
y trajeron adulterio y fornicación a los templos de Israel. Y Dios alejó su protección de ese pueblo. Recuerden que en este momento ya está dividido el norte y el sur. 10 tribus del norte ya están en desprotección de Dios. Y justamente en este pasaje, en esta crónica, en esta historia, estamos en el tiempo de el rey, se me fue el nombre, Acab, el rey Acab, esposo de Jezabel, que si la mayoría ubica el nombre de Jezabel, fue una mujer muy mala que influyó mal en el gobierno del rey. Le daba malos consejos, usurpaba la autoridad y no solamente eso, sino lo manipulaba al rey para hacer lo contrario. Y justamente esta mujer trajo la idolatría al pueblo del norte, a Israel, a adorar a Baal. Y Elías estaba en este tiempo. Elías, de los más grandes profetas reconocidos del pueblo de Israel. Es increíble cómo Elías es reconocido grandemente y reconocido hasta el día de hoy a Elías como el más grande profeta, aunque él no escribió ningún libro. Pero era un profeta que hizo una labor muy importante. Regresó el corazón de algunos del pueblo a adorar a Dios en un tiempo cuando todos estaban perdidos. ¿Y cómo lo hizo? Se paró delante del pueblo y él declaró que no iba a llover hasta que hablara por Jehová para que descendiera una vez más lluvia. Y durante 3 años y medio no llovió nada. Estuvo en sequía el norte, el pueblo de Israel, porque habían desobedecido. Y el momento de que esto estaba pasando, había persecución para todos los que adoraban a Jehová. Y Elías se alejó, y no solamente se alejó, sino que empezó a ser sustentado por Dios. Cuando él estaba lejos del pueblo, menciona la escritura que venían cuervos a darle alimento, a proveerle alimento para que él tuviera lo necesario para seguir adelante, aún sabiendo que ya no iba a haber más fruto para Israel. Recordemos que Israel dependían del trabajo de la tierra, y para trabajar la tierra se necesitaba agua, y durante 3 años y medio no hubo. Entonces Jehová usa a Elías, un hombre semejante a nosotros, menciona Santiago, a pasiones, sujeto a pasiones. ¿Y a qué se refiere esto Santiago? En 5:17 Santiago dice que Elías es un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones, es decir, era apasionado y se dejaba llevar mucho por sus emociones. Él era un hombre que en un momento podía estar eufórico, alegre, contento, y al siguiente momento estallar en coraje y en cólera. Estar totalmente triste o estar totalmente alegre. Elías era un hombre que variaba sus emociones constantemente. Y Jehová lo utilizó a él. Le dijo: ve y enfrenta a los profetas de Baal. Y justamente cuando va y habla con el rey Acab y trae a todo el pueblo, hace una de las proezas más increíbles. Les dijo a los dioses de Baal: ustedes hagan aquí un holocausto. Traigan 2 bueyes y aquí pongan uno y acá ponemos el otro. Y aquí ustedes preparan su altar y les doy tiempo a ustedes primero que oren, clamen y le pidan a su Dios porque descienda fuego del cielo para que vea el sacrificio sea encendido. Y yo voy a tener acá mi sacrificio y yo lo voy a hacer después de ustedes. Y eran 450 aproximadamente profetas de Baal, y esos 450 estaban preparando el altar, pusieron el holocausto, lo único que faltaba era fuego. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer esos hombres? Empezaron a bailar alrededor. No voy a bailar, no se preocupen, nada más estoy haciendo. Empezaron a bailar alrededor y empezaron a golpearse y se empezaban a cortar y se empezaban a mutilar haciendo cosas para que viniera el fuego de Baal. Y Elías
Un sujeto a pasiones como nosotros estaba del otro extremo y les decía, griten más fuerte, tal vez su Dios está dormido, tal vez está despistado, si gritan más fuerte los va a escuchar. Se burlaba Elías de esos profetas. Y esos profetas en su desesperación empezaban a cortarse y empezaban a brincar y no pasaba nada. Y dijo Elías, ¿saben qué? Ahora sigue mi turno. Ahora en este holocausto van a hacer una zanja alrededor y van a traer agua y lo van a mojar el holocausto. Eso quiere decir que era más difícil que se prendiera el holocausto. Era imposible que con la humedad la madera tomara fuego y se avivara. Pero en el verso 38, en el capítulo 18, verso 36, Elías se pone delante y dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo todas las cosas son hechas. Por tu mandato las cosas son hechas. Y solamente con esa palabra, sin bailar, sin cortarse, sin hacer ademanes extra, justamente al alzar su voz, desciende fuego del cielo y se prende el holocausto. Y todo el pueblo de Dios empieza a reconocer, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el Dios de Israel, y a Él debemos de adorar y honrar. Y reconocieron que Elías era el profeta. Y cuando esto pasó, a los que les gustan las películas de acción, yo creo que la siguiente escena les va a encantar. Porque Elías agarró con lo que hacía el sacrificio. Dijo, ahora sí, vamos por todos los farsantes y estafadores, todos los que incitan al pecado, por todos esos malos profetas, y degollémoslos. Literal. Mueran. Y murieron. Los hombres que habían llevado al pueblo al contra del corazón de Dios, pasó eso. Y todos dicen, sin duda alguna, Jehová está con Elías. Sin duda alguna, Jehová es el Dios poderoso. Sin duda alguna, hemos visto que en este tiempo de dispensación, cuando Dios habla a través de los profetas, Dios utiliza a Elías. Él es el profeta de Dios y trae el poder de Dios. Y reconocieron a Elías. Y eso fue un avivamiento increíble. Pero Acab, como buen marido y un poco chillón que era, el rey Acab regresa con tu esposa y le dice, han matado a todos los profetas de Baal. Han hecho lo increíble y los han degollado. Ya no queda ni uno solo. Y en este tiempo de profetas, Jezabel se enfurece. Y si nos vamos ahora sí al capítulo 19, que es donde iniciamos la lectura, pero ahora en el verso 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva que todo lo que Elías había hecho y cómo había tomado a espada a todos los profetas. Y el verso 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, le envió una amenaza de muerte. Mañana a esta hora tu cabeza también estará rodando como los otros profetas. Lo amenazó de muerte. Elías, el que había hecho que parara la lluvia, el que a una mujer que era una viuda sin nada, le dio aceite y la proveyó y la sustentó con el aceite de Dios.
el que hizo descender fuego y posteriormente lluvia. Este hombre que había sido un siervo poderoso de Dios, escuchó estas palabras y ¿saben cuál fue su reacción? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Dice el verso 3, viendo pues el peligro que se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Bersabá, que está en Judá, es decir, la tierra del sur, y dejó allí a su siervo. Y fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un hebrón, deseando morirse. El verso 4 dice, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Por qué estoy hablando toda esta historia? ¿Por qué es importante todo el contexto de lo que había hecho Elías? Porque Elías, un referente importante para los judíos, un hombre que había hecho grandes milagros y proezas, un hombre que en su tiempo regresó el corazón del pueblo a Dios, que Dios lo usó de gran manera, tuvo desánimo, tuvo tristeza, quiso morirse. Había hecho grandes hazañas, había hecho grandes cosas, sabía que Dios estaba con él, pero aún así el desánimo, el desaliento, la tristeza invadió su corazón, de tal manera que dijo, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir. Por más que he hecho las cosas bien delante de Dios, mi ánimo está por los suelos. Se presenta un problema que me quieren quitar la vida, mejor llévame tú. Y eso es un principio que debemos de ver. Jesús, cuando dio la parábola del hombre que hizo su casa sobre la piedra y su casa sobre la paja, sobre la tierra, perdón. A los dos vino tormenta, a los dos vino necesidad, a los dos vino calamidad, pero solamente el que puso su casa sobre la roca quedó firme. ¿A qué voy con esto? Todo hombre y toda mujer en esta tierra va a pasar por aflicción. Todo hombre, cristiano o no cristiano, valiente o no valiente, todo hombre que sea rico, pobre, guapo, flaco, delgado o gordito, chaparrito, de la complexión que sea, todos van a pasar por un tiempo de angustia en esa tierra. Es parte del proceso, es parte de la enseñanza. Yo lo he dicho aquí y lo repito muchas veces, nosotros no estamos vendiendo un evangelio de que ven a Jesús y tus problemas se van a aliviar. Porque mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, y eso constantemente, cada vez que puedo lo predico y lo digo y lo doy por consejo. En este mundo vamos a tener aflicciones. Pero los que estamos en Cristo, dice, confían, estar confiados. Porque Jesús ha vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Ese es el principio más importante que debemos de tener en estos momentos. ¿Por qué en estos momentos? Porque estamos pasando por una situación difícil. Gracias a Dios pudimos reabrir la iglesia, el edificio, el templo. Gracias a Dios podemos reunirnos de mayor cantidad. Gracias a Dios podemos seguir adelante, pero en este mismo instante aún hay personas muriéndose por una enfermedad. En este mismo instante, la delincuencia y el crimen organizado está atacando a esta ciudad como no tienen idea. En este momento están pasando cosas feas y difíciles que nosotros no podemos quedar exentos.
Hace unos días me pasaron una transmisión de cómo a un hombre lo corretearon por las 5:10 y balaceándolo. Se tuvo que meter ahí a una papelería y se tuvo que meter a una farmacia. Y yo digo, yo he pasado por ahí. Es más, martes y miércoles paso por ahí. Y me quedo pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un martes y no un lunes? Es un horario que cualquiera de nosotros puede estar ahí. Y estoy seguro que en ese mismo masacre o en esa misma persecución había cristianos ahí. Y una bala pudo haber quitado la vida a uno de ellos. Y su familia puede haber quedado devastada. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Todos podemos pasar por ahí. No estamos exentos. Elías, un hombre que Dios lo había utilizado de una manera increíble, tuvo un desánimo, tuvo un desaliento, estaba triste, que estaba en el desierto y en el desierto, tirado en una pequeña sombra, dice, quítame la vida, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Por lo regular esa es la enseñanza que le damos a las nuevas generaciones. Mi papá, ¿cuál era su? Dice, yo no te puedo dejar mucho, mi mayor herencia que es el estudio. ¿Cuántos han escuchado esa frase también de algún papá? La máxima educación, herencia que te puedo dejar es que estudies. Y por lo regular los papás siempre desean que los hijos los superen en estudios, o que superen sus hazañas, o que superen sus historias para bien y no para mal. Todos desean que sus hijos vayan más arriba de lo que ellos pudieron llegar. Aquí los padres que están aquí presentes me lo pueden confirmar. Desean más para sus hijos. Y cuando un hijo rompe o desilusiona el corazón de un padre, se siente de lo peor. Lo dice la experiencia de un hijo que ha desilusionado a su padre a veces. ¿Y a qué voy con esto? Que el ánimo de él estaba decaído y no se sentía mejor que sus padres. No había superado en nada las generaciones pasadas. No había hecho cosas más prodigiosas que los que estaban atrás. Simplemente era peor que ellos porque había vivido un milagro y en ese momento tenía miedo. Pero ¿qué es lo increíble de Dios? ¿Qué es lo sorprendente de Dios? Que Dios no lo deja ahí. Dios no los deja en el sufrimiento, Dios lo acompaña y lo podemos ver en el verso 5. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocinada sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y en el verso 7, y volvió el ángel de Jehová a la segunda vez y le tocó y dijo, levántate y come, porque el camino es largo el que te resta. Se levantó, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Y caminó 40 días y 40 noches hasta Hebrón en el monte de Jehová. Volvemos a la escena y a la foto. Elías estaba en el desierto, estaba debajo de la sombra y se sentía sin ánimo, sin fuerzas y desvanecido. Pero llegó el ángel que había mandado Jehová, lo despierta y se come. Comió y bebió, pero estaba tan desanimado y sin fuerzas que tuvo que volver a dormir Elías. Y volvió a llegar el ángel de Jehová y le dijo, levántate y come.
¿Por qué? ¿A qué nos vamos con la comida? Nosotros necesitamos fortaleza para seguir adelante, y aquí nos muestra el principio en que Dios se preocupa por nuestro bienestar. Aunque estamos en una situación difícil, Él nos fortalece para seguir adelante. Aunque nosotros lo leamos en 3 versos, es un proceso el que llevó Elías, 40 días y 40 noches. Y esos 40 días y 40 noches, que cuando hablamos de 40 estamos hablando de un número simbólico, de un proceso, de una generación, de un completo total. Eso quiere decir que durante 40 días pasó en el desierto, y en esos 40 días Jesús, Dios, el ángel de Jehová, lo llevó en ese proceso. No lo sacó del desierto inmediatamente, lo pasó por 40 días, un proceso. Muchos cuando pasemos por el problema decimos, ya Dios mío, quítamelo, arregla esta solución, y queremos que solamente tronando el dedos, como en la película de los Avengers, se va a solucionar todo. Y no es así. Dios trabaja contigo, y al trabajar contigo te lleva por un proceso. Un proceso que para nuestra mente es complicada. Un proceso que a veces nos desalienta y no nos permite ver más allá. Solamente vemos el lugar, pero aquí vemos cómo Jehová de los ejércitos no solamente lo utilizó para hacer un milagro, sino que lo acompañó para hacer ese proceso con Elías. Por eso te digo, en este momento de desierto, a mí me impactó esta palabra desde que la escuché en audio. Ya lo había leído, pero no sé, últimamente estoy agarrando por escucharlo en audio, y al escucharlo en audio me impacta cómo el Señor lo sustentó, lo protegió, lo cuidó durante 40 días y 40 noches. Y llegó a Hebrón, y llegó a una cueva, y estuvo ahí. Y aquí no solamente el Señor nos utiliza, como lo utilizó con Elías, podemos ver ese ejemplo, no solamente nos sustenta, sino que vemos una vez cómo Dios nos busca constantemente. Este es el otro principio que quiero que quede muy claro. Dios nos busca constantemente. Aunque nosotros en nuestra mente estamos divagando, tenemos todos nuestros problemas alrededor, tenemos todas las necesidades y estamos en 1000 afanes, el Señor busca, a veces con los detalles más insignificantes, nos busca para recordarnos que nos ama. Pero nosotros nos alejamos. Pero el Señor sigue diciendo, yo te amo. Nos despertamos de mal humor. Otra vez es lunes santo. ¿Por qué no hacemos una prueba para que quiten los lunes? Hacemos una encuesta. Es lo que está de moda con el presidente. Todos votamos porque se quite el lunes, y quitamos el lunes. Pero no, el lunes va a seguir ahí. Porque si no fuéramos a trabajar el lunes, tendríamos que ir a trabajar el martes o miércoles, el día que quieran. Pero el proceso sigue ahí. Y el lunes, aun cuando nos levantamos en desánimo y sin ganas de seguir adelante, el Señor saca un detalle para decirte, te amo, te busco, quiero una comunión contigo. ¿Por qué lo veo aquí? Justamente cuando estaba ahí, el verso 9 y el verso 10 se repite constantemente en los pasajes que leímos. Porque regreso al verso 11, y le dijo, sal de ahí. Jehová le estaba hablando a Elías, que estaba en la cueva. Y hay un verso que se repite constantemente, el 10 y el 14 dicen prácticamente lo mismo. Dice, y respondió diciendo Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo
he quedado y me buscan para quitarme la vida. En ese verso muestra una vez más su condición de desánimo, de sentirse solo, de creer que es el único, de pensar que solamente él está haciendo las cosas bien. ¿No le suena familiar eso? Por lo menos a mí sí. Muchas veces veo los errores de los demás y, ay, no, muy mal. Volteo a ver a otro y no, está muy mal. Y volteo a ver otra parte y, están peor, ni mejor ni volteo a ver. Y puedo ver tan claro y tan fácil los errores de los demás y pensar que yo estoy bien, que soy el único que queda para hacer las cosas bien. Soy el único que ha guardado la comunión. Dice Dios, ¿seguro que has guardado la comunión? Soy el único. Hasta me pone triste, me pongo cara triste, el único. ¿Seguro? Así estaba Elías. Soy el único que queda. Todos están mal. Y ahora yo soy el único que queda y todos me atacan a mí. Soy el único bueno y todos están contra mí. Así estaba Elías. Pero Jehová lo sigue buscando y es el verso 11 que habla Jehová y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y hay 4 cosas que aparecen. Dice, y aquí que pasaba un gran y poderoso viento, un viento tan fuerte que rompía los montes y las peñas, es decir, y las piedras. Un viento tan fuerte que movía los montes y quebraba las piedras. Pero Dios no estaba ahí. Y después dice, pero Dios no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, algo que estremece desde el fondo. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras un terremoto vino el fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Muchas veces nosotros queremos que Dios se manifieste de una manera sorprendente e increíble. Queremos que tal cual pase como en el día del aposento, que se ponga fuego sobre nuestra mente, sobre nuestra cabeza y empecemos a hablar lenguas y empecemos a hacer y podamos dar marometas y podamos hacer, porque queremos algo espectacular, porque es un Dios espectacular, porque es un Dios poderoso. Entonces que haga algo así conmigo, que de repente de la noche a la mañana quede flaco en el nombre de Jesús, porque es poderoso. Queremos que las cosas pasen así y ya, porque Él lo puede hacer, sabemos que Él lo puede hacer, pero no es a tu modo, dice Dios, es a mi modo. No es como tú quieres, es como yo quiero. No es a tu pensamiento, es a los pensamientos de Dios. Y es increíble como dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Algo totalmente tranquilo, algo que daba paz. Y es un principio que Dios me ha dado. Pueden pasar miles de cosas, pero si Dios no está en la situación, no tendrás paz en tu vida. Puedes tener mucho dinero, pero si Dios no está ahí, no hay paz en tu vida. Puedes tener propiedades sin fin, amigos sin fin, entre comillas, pero si Dios no está ahí, no hay paz. Cuando Dios está presente, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios está presente, cambia totalmente tu perspectiva. Y vuelvo al ejemplo del hombre que hizo su casa sobre la roca y su casa sobre la arena. El hombre que puso su casa sobre la roca, estaba en la tormenta, todo lo que daba, pero estaba tranquilo porque estaba firme en la roca.
y esa roca es Cristo. Aquel que esté pasando por necesidad, aquel que esté pasando por prueba, les digo algo, la vas a seguir pasando. No te quiero decir, yo tengo la varita mágica para quitarte tu problema. No, la vas a seguir pasando. Pero tienes dos opciones. ¿Pasas esa prueba con Dios o pasas esa prueba sin Dios? Si la quieres pasar sin Dios, te esperan noches sin dormir. Te esperan insomnios. Nada te va a aplacar. No vas a poder comer nada. Vas a estar dado de un lado para otro, inquieto, desesperado, porque no encuentras auxilio. ¿Por qué? Porque lo quieres hacer a tus fuerzas. Pero cuando Dios está en la ecuación, cuando Dios está presente, puedes dormir tranquilo y confiado. No pensaba decir esto, pero es algo justamente lo que viví en la noche. Y estoy muy contento porque pasó. El enemigo me atacó. Estoy muy contento. ¿Por qué? Porque ya pasó una acción que muchos conocen como se te subió el muerto. ¿Han escuchado esa frase? Pero sabemos la frase que cuando se te sube el muerto no es que un muerto está arriba de ti, sino que el enemigo está atacando tu vida. Y literalmente sentí unas manos que estiraban mi rostro. Cuando platicaba esto en la mañana, mi esposa dijo, yo cuando lo vivía a los 17 y 18 años, por lo regular lo vivía cuando yo estaba hecho bolita y cuando me pasaba, no quería voltear a ningún lado. Desesperado me cubría totalmente con la cobija y no quería voltear, no quería voltear, no quería voltear. Que ya pase, que ya se vaya, que ya se vaya, que ya se vaya. Pero hoy hubo una diferencia. Todo mi cuerpo estaba paralizado, solamente podía mover mi mano izquierda. ¿Y saben qué hice con mi mano izquierda? La levanté. Alaba a Dios, alaba. Mis labios no se podían mover y en mi corazón y en mi mente yo estaba, alaba a Dios. Y cuando eso pasaba, así, no sentí nada más. Otras veces les digo que me hubiera quedado desesperado y hubiera hecho bolita. Dije, diablo mentiroso, y me volví a acomodar. Y me dormí tan a gusto. ¿Por qué? Yo estoy contento que el enemigo empiece a atacar. Yo estoy contento que el enemigo empiece a atacar. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene miedo y está preocupado de lo que haremos en esta colonia. Él está preocupado por lo que se hará en este lugar. Pero le damos la gloria a Dios porque Él tiene el control de todo. Por eso yo he decidido que en esas pruebas que ya las he pasado sin Cristo y con Cristo, he decidido servir a Cristo. Yo estoy confiado en Cristo, porque el tiempo difícil va a pasar. El proceso va a pasar. ¿Y saben qué te va a decir Dios cuando pase en ese viento apacible y tranquilo? Te voy a decir, levántate, mi hijo, que tenemos que seguir trabajando. Porque justo cuando le dice, quítame la vida, en el verso 15 contesta Jehová bien fácil. Le dijo, ve, vuelve por tu camino por el desierto a Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y más adelante ve cómo va a ir por Eliseo e iba a instruirlo. En el verso 17, y que espera en la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que espere en la espada de Jehú, no dice, y que es, ay, ya me perdí, ¿en dónde voy? Ah, sí, dice,
y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú, lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Quién es Eliseo? Le dijo Jehová, levántate y ve y unge otro rey, y este rey va a pelear por todos ellos. Y si alguien queda vivo, lo va a hacer Eliseo. ¿Y quién es Eliseo? Todavía ni aparecía en la escena Eliseo. Eliseo es el sucesor de Elías, el siguiente profeta. Y para que Eliseo tomara la batuta, Elías lo tenía que preparar. Elías tenía que seguir trabajando, tenía que seguir ungiendo al siguiente rey y discipulando a la siguiente persona que lo iba a sucesar. Dios te dice, ¿estás triste? No importa, mi hijo. Ánimo y sigue trabajando. Es lo que te exhorta Dios. ¿Estás triste? ¿Estás desanimado? Descansa en mí. Y ya que descanses en mí, levántate y sigue trabajando. Sigue trabajando para la obra. Sigue adelante en los caminos de Dios. Sigue obrando porque Dios está contigo. Dios está contigo. Y aparte dice, no estás solo. No estás solo. El verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es decir, no eres el único, te sientes único, pero no te preocupes, yo hice la obra para que más hombres justos quedaran de pie. Y aun cuando esos hombres, aquellos hombres perversos quedaran, aún habrá justos delante de Jehová en la tierra que Él había prometido. Si hay hombres que están haciendo lo malo delante de ti, no te preocupes, tú sigue adelante y dices que soy el único. No, mi hijo, no te equivoques, hay más hijos de Dios que también están puestos de pie, que no han doblado sus rodillas al adulterio, no han doblado sus rodillas al pecado, no han doblado sus rodillas a lo malo delante de Dios. Y ellos seguirán la obra. Ahora, esos principios que Dios nos ha dado, tenemos que vivirlos. No te vengo a decir, no te sientas triste, porque lo vas a sentir. No te vengo a decir, ya no sufras, porque aún constante va a haber un dolor, porque somos humanos, somos hombres, somos carne. Pero con Cristo somos más que vencedores. Ánimo. ¿Necesitas descansar un rato como Elías? Descansa. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que cuando descanses, Dios te va a estar sustentando. Y cuando ya recuperes tu ánimo, Dios te va a dar paz. Y cuando tengas esa paz, te va a decir, mi hijo, levántate, porque ahora sigue el trabajo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe aquí enfrente, por favor. Y le voy a pedir a todos ustedes que se levanten. Y no sé por qué Dios, bueno, sí sé, Dios está trabajando un proceso conmigo. Dios está trabajando en mi vida. Y en ese proceso, muchas veces viene el desánimo. No importa la clase social, no importa si estás sirviendo en la iglesia o no, va a venir un desánimo. Pero algo importante que debes recordar en ese desánimo: Cristo te ama. Ya no estamos en el proceso en el cual matamos a todos los que estaban mal, tranquilos, ya no los vamos a matar, no. Eso ya pasó en el tiempo de los profetas con Elías. Ahora es el tiempo de la gracia, donde Jehová te dice, aquí está mi hijo, el cual te va a salvar con su sangre preciosa. No es por lo que tú haces, sino por lo que se hizo en la cruz. Y con esa fe y esa esperanza debes de ponerte de pie y seguir adelante.
Hay personas que han empezado a dejar proyectos por desánimo. No los dejes, sigue adelante. Hay personas que han pensado en rendirse totalmente, incluso pensamientos de muerte, pero dice: no temas, sigue adelante, porque yo, tu Dios, estoy contigo y no te voy a desamparar, no te voy a dejar solo. Y cuando estés en mejores condiciones, mi hijo, va a seguir el tiempo de servir. Entonces cierra tus ojos y con fe levanta tu mano a Dios y decirle: Dios, estamos aquí presentes, pasando por diversos problemas y diversas necesidades. Hay tribulaciones y pruebas que afligen nuestros corazones, pero te damos gracias porque a través de ellos tú también has mostrado tu amor. Has mostrado que tú eres fiel y que no nos has abandonado. Has mostrado que eres un Dios poderoso que nos ha utilizado y nos quiere seguir usando. Aquí está tu pueblo, dispuesto a servirte, a pelear la buena batalla, a seguir adelante, a seguir luchando y proclamando el nombre de Cristo, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, eres todopoderoso, eres increíble y lo mereces todo, Padre. Estamos aquí porque tú eres todopoderoso y nos rendimos a ti y a tu grandeza, y todas nuestras cargas las ponemos a ti y te reconocemos como nuestro único y suficiente Dios, y no doblaremos rodilla a nadie más que a ti, en el nombre de Jesús. Amén.